Alegre que esté en sintonía de A la Medida, porque hoy, lunes 30 de diciembre, estamos aquí listos, prestos y dispuestos con todo el equipo y con mi compañera Sandy Monroy para hacer los análisis correspondientes, el último de este año. Exacto, llegamos a la última emisión del año y de verdad gracias a ustedes por formar parte de este 2019 con los análisis, estar pendientes y sobre todo también hacer sus comentarios en las diferentes redes sociales. Buenas noches, sean bienvenidos. Iniciamos con este programa porque viene muy variado. Hay un tema especialmente que acaparó la atención este día. ¿Parece bueno? ¿Será malo? No sé. Cuéntanos, ¿cuál es el contexto, Lo vamos a estar Sandy? analizando porque precisamente las autoridades han explicado sobre el no incremento al sector agrícola. Esto luego de publicarse el aumento al salario mínimo en el diario oficial salió esta información. El sector no agrícola, exportadora y de maquila percibieron un incremento aproximado del 3% sobre la tabla del salario mínimo vigente. Sin embargo, el sector agrícola no sufrió modificaciones. El titular de la cartera de trabajo explicó el porqué. ¿Por qué no se dio un aumento? Precisamente porque en el caso de las actividades agrícolas, ustedes saben que el sector agrícola en Guatemala ha estado en una crisis originada por el tema de precios internacionales de los commodities. El sector agrícola no puede trasladar el costo al consumidor. El sector agrícola que exporta está compitiendo directamente en el tema café, tema de azúcar, con otros países que pues básicamente basados en precios internacionales, y si nosotros permitimos que nuestros costos se vayan más para arriba, eso nos puede causar un fuerte impacto y lógicamente podría generar incluso despidos masivos y no podemos permitir eso. Y al darnos a la tarea de estudiar todo esto, verificamos que el único departamento que paga el salario mínimo vigente es el departamento de Guatemala. El resto de 21 departamentos del país no pagan el salario mínimo. ¿Qué quiere decir esto? Que la gente no está en capacidad de cubrir ese pago. El resto, digamos que son productores, ya sea de subsistencia o con pequeños excedentes, pero no tienen la capacidad para pagar ese salario mínimo. Entonces realmente tenemos que tomar esas medidas. Esta medida no fomentará la migración, explicó Aguilera, ya que se mantendrá el precio de exportación y atraerá más inversión para generar fuentes de empleo y reducir la migración. Yo creo que lejos de fomentar el tema de la migración con un aumento del salario mínimo, queremos generar el efecto contrario. Queremos creer que el sector va a crecer, que el sector va a generar más fuentes de empleo y de esa forma podemos disminuir la migración. A decir del titular de trabajo, Guatemala necesita una política nacional de salario, propuesta que ya fue trasladada al próximo gobierno. En Guatemala no existe una política nacional de salario. Nos comparan con muchos países y muchas veces nos comparan sin ningún tipo de fundamento y no toman en cuenta que otros países, por ejemplo, aquí en Guatemala se revisa el salario mínimo año con año, desde el año 1994. En cambio, en otros países tienen una política salarial donde revisan el tema del salario cada 3 años. Por ejemplo. Y eso es algo que se planteó ahora una discusión. Nosotros vamos a dejar entregado al nuevo gobierno un borrador de política nacional de salario que esperamos que tomen en cuenta, que ellos tengan a bien analizarlo y pues si lo quieren implementar, pero definitivamente en Guatemala no podemos continuar con aumentos por decreto del salario mínimo. Y por supuesto el sector empresarial se pronunció ante el incremento del 3% al salario mínimo en el sector no agrícola de exportación y también en maquila. La Cámara de Industria recomienda modificar la fórmula con la que se ha calculado el salario mínimo, pues de la forma actual, más del 80% de la población no recibe ni ese mínimo de remuneración en su trabajo. Todas las mesas durante el proceso se argumentó del no incremento al salario mínimo debido a varias circunstancias. 1, el nivel de competitividad en la región. 2, el mal cálculo manipulado de la canasta básica de parte del INE. Y 3, una nueva política de cálculo de salarios, ya que el salario mínimo solo es percibido por alrededor del 20% de la población, salario mínimo más, por el 20% de la población, y tenemos un 80% de la población que ni siquiera llega al salario mínimo, lo que nos demuestra que la forma que se calcula este salario mínimo por decreto no funciona y es una falacia. Nosotros, más que discutir si estamos de acuerdo o no con el 3% de incremento, lo que planteamos es una nueva política de determinación de salarios en el país. En los meses anteriores, los empresarios propusieron una modificación que esperan que sea tomada en cuenta por las nuevas autoridades de gobierno. Esperamos que
que esto sea bien recibido por las nuevas autoridades para que podamos para el 2021 tener una política de salarios acorde a la realidad del mundo actual. Actualmente solo el departamento de Guatemala, el salario promedio está por encima del salario mínimo, o está igual al salario mínimo. El resto de departamentos, el salario promedio está por debajo del salario mínimo. Lo que nos quiere decir que este salario mínimo, que por decreto se calcula, no es una realidad en el país. El incremento se dio únicamente en el sector no agrícola y de maquila, en un 3%, mientras que en el sector agrícola los valores siguen siendo los mismos. Ahí lo tiene usted. Según la publicación en el diario oficial, el diario Centroamérica, en el Acuerdo Gubernativo 320-2019, el salario mínimo para el próximo año, 2020, aumentará alrededor del 3%. Y esto será para las actividades no agrícolas y también las actividades de exportación y de maquila. Para las actividades agrícolas, la paga mínima continuará sin ninguna modificación. Este sería el segundo año consecutivo en la cual la gremial del agro quedaría sin incremento. Ahora bien, Sandy, al salario, el principal factor que ha sido de discusión es que los integrantes de esa Comisión Nacional de Salario y las comisiones paritarias no han logrado a lo largo de muchísimos años llegar a ningún consenso, ¿no? Y es por ello que la decisión al final de cuentas queda en manos del presidente de la República a través de un decreto, que es como se hace esto, ¿verdad? La referida toma de decisión, que es ya precisamente esto, va a tomar vigencia a partir del primer día hábil del año 2020, tal y como lo dice y reza, como decimos en lo jurídico, el Código de Trabajo, el Código Laboral. Ahora bien, yo para empezar la discusión tengo algunas dudas en esta cuestión. Qué bueno, ¿no? Que se dio un aumento, siempre es bueno que la gente gane más. La verdad que sí. Pero muchas veces, ¿no piensas tú que el salario mínimo termina convirtiéndose en un salario máximo? Es decir, bueno, ese es el mínimo y ese es el que pago. Exactamente, no se busca entonces que al final se vaya mejorando constantemente el salario de los trabajadores, no solamente porque lo dice la ley, sino también porque las empresas pues vayan apostándole más al crecimiento de sus empleados. Sandy, y tú dijiste algo fuera de cámaras que a mí me llamó mucho la atención y que creo vale la pena que lo discutamos acá. Sí, de conformidad inclusive a evaluaciones del desempeño de sus empleados, que no estuviera amarrado esto, digamos, a una situación de decreto o de discusión de comisiones de salario, de comisiones paritarias, sino al rendimiento, a la producción, a la efectividad, a la eficacia en el trabajo. Esos ascensos que se deben ir promoviendo y de esta forma también generando ese sentido de pertenencia, pero si te das cuenta todavía se maneja el tema de que hay personas que pues no se sienten identificados. Así es. Y en muchos de los sentidos es por el tema económico. Entonces sí, por ahí tienen que ir, y a la medida que también el trabajador no siente esa pertenencia con su empresa, obviamente va a rendir menos. Es decir, hay que buscar la forma para que esas empresas vayan generando más, pero recordemos que lo principal es el capital humano y ahí hay que prestarle muchísima atención. Eso es muy correcto, por eso a mí me gusta mucho, por ejemplo, claro, salvando las enormes distancias en temas económicos, los modelos europeos y el modelo norteamericano. Ahí no existe el tal salario mínimo y entonces ya tú tienes una situación en la cual ganas por hora, pero rindes por hora de una manera bastante impresionante. Es decir, no solo tú trabajas mucho como trabajador, sino que también vas a generar más empleo. A veces lo que el salario mínimo, bajo esta forma en que está creado en el Código de Trabajo, que por cierto, abriendo un paréntesis, el Código de Trabajo, recuérdese usted, pues viene desde la década ya de los años 40, porque fue promulgado por el primer presidente de la era revolucionaria, Juan José Arévalo Bermejo. Entonces, imagínate tú, ya es un buen tiempo de hacerle una revisión para ver si está acorde a los tiempos actuales, Sandy. Efectivamente, recordemos que el salario mínimo debe ser una referencia al final. Sí. Pero también otro tema es que cuando se da a conocer que se incrementó en un 3% el salario mínimo, eran comentarios diversos. Por ejemplo, algunos que se alegraban porque se iba a dar este incremento y otros que pensaban, bueno, entonces el otro año las cosas van a estar más caras. Y te digo algo, me atrevo a pensar una cuestión. Yo creo que con el salario mínimo bajo la modalidad en que la tenemos por ley, no genera alegría ni para unos ni para otros. Es decir, algunos dirán, ala, muy poquito. Y los empresarios dirán, bueno, y esto me
representa un 3% más, hasta tendré que hacer reajustes o de pronto algunos despidos. Entonces, por eso es que yo te decía, fíjate que creo al final de cuentas que qué bueno que se hizo este aumento, pero habrá que revisar la forma en que se establece un salario mínimo aquí en Guatemala para hacerlo, digamos, más acorde a nuestros tiempos. Por supuesto, pero tenemos más datos, porque el salario mínimo diario para actividades no agrícolas queda en 98 quetzales con 88 centavos por día. Esto significa un incremento de 2.72 que representa el 3.2%, quedando un total de 3.075 quetzales con 10 centavos. Para la maquila y exportación se fija el salario mínimo en 84.88 quetzales diarios, es decir, 2.42 más que el vigente durante este año. Significa un 2.93% de incremento. En este caso, el salario mensual pasará de 2.508.16 quetzales a 2.831 quetzales con 77 centavos. El rubro que quedará sin movimiento entonces es el de las actividades agrícolas, el cual el salario se mantendrá entonces en 90 quetzales con 16 centavos por día, más la bonificación de 250 quetzales para dar un total de 2.992.37 centavos. En este punto, varias personas se pronunciaban y decían, ¿por qué al sector agrícola no le incrementan? Claro. Pero tomemos en cuenta que de este monto que hemos dado a conocer, 2.992 quetzales con 37 centavos, hay personas en el sector agrícola que no ganan ese porcentaje o ese salario. Así es, Sandy. Fíjate que lo primero que me llama la atención con estos datos tan interesantes que nos acabas de presentar es que ahora tenemos realmente 3 salarios mínimos, ¿verdad? Para las 3 actividades. Así es. Las de la industria, las de maquila y las actividades agrícolas, ¿verdad? Entonces, ya desde ahí partimos con algo que no parece coherente, porque normalmente siempre habían sido salarios mínimos pues iguales, salvo el de maquila. Pero sí, tú tienes razón, al final de cuentas la industria guatemalteca, o mejor dicho la economía, se basa en el tema agrícola y ahí es donde no hubo aumento. Bueno, malo, no lo sé, quedará en discusión. Lo que es importante es que esto ya es ley en Guatemala porque salió publicado en el Diario Oficial. Por supuesto. Bueno, ahí tiene usted la explicación, la comparativa también para que lo vaya tomando en cuenta y que usted pues evalúe también si se encuentra entonces en qué sector. Así es. Está ganando el salario mínimo y si no también es necesario poder hacer el llamado para que pues, puedan reportarlo al Ministerio de Trabajo, ¿no? Porque eso es algo que está en ley y se tiene que cumplir. Concluimos con el tema, Jorge. Me parece muy bien, Sandy. Y ahora, fíjate, si me permites, vamos a dar un pequeño adelanto de lo que hablaremos en el segundo de los temas. ¿Te diste cuenta que este fin de año ha sido bastante violento? Sí. El día de ayer y sobre todo hoy hubo mucha violencia homicida. Hablaremos de eso. Después de la pausa lo invitamos a continuar en sintonía. Así que no cambie porque nosotros somos A la Medida. Dos agentes de la Policía Municipal de Tránsito de Mixco resultaron heridos. También una persona que se encontraba cerca de esta escena falleció. Este es el desenlace de un confuso tiroteo ocurrido en la entrada de la colonia 1 de Julio en Mixco. Varios desconocidos dispararon contra 2 agentes de la Policía Municipal de Tránsito del municipio de Mixco cuando realizaban su trabajo de ordenamiento vehicular en la entrada de la colonia 1 de Julio. Una bala perdida impactó en la humanidad de Mauricio Orellana Rivera, quien se encontraba en una gasolinera, causándole la muerte de manera inmediata. Testigos confirmaron que la víctima mortal se encontraba sirviendo gasolina cuando cayó fulminado por el impacto de arma de fuego en el cráneo. Los agentes fueron trasladados por bomberos municipales a la emergencia del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social de Ceibal en estado delicado. Se localizan a 3 personas con heridas de proyectil por arma de fuego. Lamentablemente en el lugar queda fallecido el señor Mauricio Orellana Malmort Rivera, de 54 años de edad, con una herida de bala en el área del cráneo. Esta persona fue reconocida por la señora Silvia Maya Ramos, quien dijo ser su cónyuge, y gravemente se traslada a Billy Enríquez, de 41 años, y Guillermo Pais, de 50,
agentes de la Policía Municipal de Tránsito de Misco hacia el IX-719. Estos dos agentes presentaban múltiples impactos de proyectil por arma de fuego en distintas partes del cuerpo. Roger Escalante, de la Policía Municipal de Tránsito de Misco, informó que se apoya a la Policía Nacional Civil y Ministerio Público para dar con los responsables que protagonizaron el incidente armado. Estamos nosotros en apoyo en estos momentos directo con el Ministerio Público para aportar cualquier evidencia que en algún momento se pueda tener acá para dar con el responsable. Igual estamos colaborando con la Policía Nacional Civil y nuestro objetivo es dar con el responsable. Realmente son situaciones que tenemos que lamentar. Ya el alcalde Neto Brand ha dado instrucciones de tener agentes en los diferentes puntos para tratar de dar con esta persona responsable. Lamentamos el hecho, lo repudiamos, realmente se presume en algún momento que ha sido un ataque directo, está en la investigación y el Ministerio Público es que en algún momento dará la versión que en algún momento sea la legal y lo que realmente se está estableciendo en el lugar. Nosotros, les vuelvo a reiterar, estamos en aprestos, estamos en apoyo incondicional y total hacia el Ministerio Público porque nuestro objetivo es dar con el responsable. El vocero de la Municipalidad de Misco, Maynor Espinosa, no descarta que el ataque armado pueda tener conexión con las acciones de seguridad ciudadana y de pilotos que realiza la comuna misqueña. No se descarta que también, debido a la custodia que hemos tenido para los buses de la Ruta 22, esto esté aconteciendo. Será el Ministerio Público que estará dándole seguimiento. No obstante, la Policía Municipal realizará su trabajo como normalmente lo hace en favor de los vecinos y ahora con mucho más fuerza. Familiares de la víctima exigieron justicia y lamentaron lo sucedido. Comentaron que don Mauricio Orellana se dirigía a su trabajo para empezar su jornada laboral. Bueno, pese a los constantes y a los masivos operativos por parte del personal del Ministerio Público y también de la Policía Nacional Civil, el flagelo de la extorsión sigue siendo, Sandy, el delito que más víctimas deja en el territorio nacional. Transportistas y comerciantes son atacados como medida de presión para que accedan al pago del chantaje. Por supuesto, pilotos y ayudantes del transporte público que ven obligados a suspender el servicio, como lo vimos durante muchas partes de este año, en las distintas rutas ante la falta de seguridad en los buses. Esto redunda en que centenares de guatemaltecos a su vez también se ven obligados a buscar transporte alternativo. Por parte de los comerciantes, estos deben destinar además parte de sus ganancias para mantenerse al día en el pago de la extorsión y con ello evitar ser eliminados físicamente. Los asaltos, además a mano armada, representan otro matiz de todo este gran espectro delincuencial que está afectando a la ciudadanía guatemalteca. En épocas bien concretas como la Semana Santa, la entrega del bono 14 y por supuesto Navidad y fin de año, las estadísticas siempre reflejan un alarmante repunte de actos criminales. Pero vamos a otros datos, Sandy, por favor. Por supuesto, y vamos a mostrarles en pantalla alguna información porque a pocas horas que finaliza el 2019, los hechos criminales se han incrementado alarmantemente. La noche de este domingo, por ejemplo, se reportaron casi de forma simultánea diversos ataques armados en diferentes puntos del departamento de Guatemala. En Canalitos, por ejemplo, zona 24, un hombre fue ultimado mientras que otro individuo quedó gravemente herido. Tras la pronta acción de los agentes de la Policía Nacional Civil, un menor de edad fue remitido al ser señalado de dicha barbarie. Una situación similar pasó en la carretera que conduce a Ciudad Satélite, zona 9 de Misco, donde fueron encontrados los cadáveres de dos hombres envueltos en unas sábanas. Ahora, si nos trasladamos a otro punto, al kilómetro 20 de la ruta hacia San Lucas, Zacatepeques, donde vecinos alertaron a las autoridades sobre un bulto que fue lanzado por sujetos a bordo de un automóvil. Los socorristas constataron que se trataba del cadáver de una mujer. Y sobre la tercera calle y segunda avenida de la zona 3 en San José Pinula, un hombre fue la víctima mortal de otro ataque armado, esta vez en el interior de una peluquería, disparando contra el hombre, el cual murió de forma instantánea. Y este lunes, en la ruta del Atlántico, sobre el kilómetro 4.5, en la colonia La Alameda, un ataque armado también en contra de un microbús dejó al piloto de dicha unidad y a una pasajera
fallecidos. Las autoridades ligan este ataque específico a estructuras que se dedican al cobro de la extorsión. Y vemos entonces cómo se han disparado en los últimos días estos ataques armados, pero especialmente haciendo énfasis, Julio, en las épocas que tú acabas de mencionar. Así es, Sandy. Y mira, y cuando tú describes todo lo que ha pasado en las últimas horas, uno realmente se pone a reflexionar. A ver, hagamos un análisis bien serio. ¿Es cierto que ha habido una disminución de índices delincuenciales? Sí, en números sí, en estadística eso es innegable. De hecho, si comparamos el año pasado con este y según los reportes de la propia Policía Nacional Civil, son 309 hechos de violencia en cuanto a homicidios menos. Sin embargo, eso no es suficiente, porque si seguridad es en esencia percepción, con esto que pasa en estas épocas, por ejemplo, en estos últimos 2 días de fin de año, pues la percepción obviamente está mala y la gente obviamente también adquiere ese matiz de inseguridad en el país. Y mira, a las 8 de la noche en la emisión hablábamos con Juan Víctor Castillo y él nos compartía algunas estadísticas. Nos indicaba que solo de enero a noviembre el INASIF tiene el reporte de necropsias de más de 4.000 practicadas. Es decir, más de 4.000 personas han fallecido de forma violenta durante este año. Es increíble y todavía falta ver el reporte de diciembre, que durante este mes también se han registrado varios crímenes. Y vaya si no ha sido violento el mes de diciembre. Y aquí volvemos otra vez a recalcar una situación que durante todo el 2019 lo hemos hablado y seguramente en el 2020 va a ser tema de discusión para la medida. La prioridad de prioridades en nuestro país sigue siendo la seguridad. Sí, sin duda. Porque de verdad, Sandy, cuando decimos literalmente que nos tienen de rodillas, es que de verdad así es, no es solo un decir o una manera coloquial de hablar. Es decir, no puedes poner un negocio porque rápido te extorsionan y si no pagas te matan. No puedes tener un bus, alguna otra situación, porque igual estás prácticamente condenado a lo mismo. Y si muchas veces, como en este caso del incidente tan extraño allá en la colonia 1 de Julio, donde aparentemente pues el ataque era directo a los agentes de la Policía Municipal de Tránsito de Misco, pero una persona que estaba en el lugar y en el momento inadecuado, inoportuno, viene y pierde la vida, ¿te imaginas cómo estamos? Pues es terrible. Es increíble, Julio, porque mira, la verdad es que la violencia nos afecta a todos. Sí, es correcto. Realmente ya no se sabe si es ataque entre pandillas, los ciudadanos que no tenemos nada que ver, estamos en medio de ese cruce de balas. Esa guerra. Si es un ataque en contra de los buses por el tema de la extorsión, que obviamente los pilotos, los ayudantes, los transportistas, los empresarios, pues están en este asedio constante, pero los pasajeros también, las personas que están en los alrededores. Es decir, los que perdemos más finalmente somos los que no tenemos ninguna relación, los que pues no sabes tú al final si vas a llegar a tu casa. No, si bien los pilotos y los ayudantes viven con esa zozobra, creo que como guatemaltecos también, porque no sabemos qué puede pasar en el trayecto. No, tienes absolutamente toda la razón. Y aquí es donde tenemos que hacer análisis todavía más profundos. La inseguridad está así tan fuerte, tan terrible como esa cifra que compartías con Juan Víctor Castillo de más de 4.000 y pico de necropsias. Sí, indudable. Entonces las acciones también tienen que ser contundentes. ¿Y qué podemos hacer? ¿Cuáles podrían ser esas acciones? Bueno, número uno, entender que hay que invertir en seguridad. Lo primero que tenemos que hacer es entender que 42.000 agentes de PNC hacen su mejor esfuerzo, pero no es suficiente. Necesitamos 70 o 80.000 policías. ¿Y para eso se necesita dinero? Para eso se necesita dinero, se necesita presupuesto y se necesita, obviamente, que también se le dé a la Policía Nacional Civil los insumos como carros, estaciones, armas y mejorar sobre todo esa situación de la capacitación, profesionalización y la dignificación. Y tenemos que entender también en segundo término, hay mucho que hacer en seguridad, pero en segundo plano y en segundo término que hay que controlar las cárceles. ¿Te imaginas si invertir en la PNC cuesta mucho dinero? Invertir en cambiar lo que no sirve, que es el sistema penitenciario, pues significa muchísimos millones de quetzales más, pero hay que hacerlo. Sin duda la seguridad es algo que clamamos con urgencia a los guatemaltecos, porque no se vale que cada vez más sean las familias que estén sufriendo por la violencia, que pierdan a un ser querido, y lo mencionaba, en cualquier momento que pierdas a un familiar es algo muy doloroso, pero en estas épocas, Julio, cuando ya tienes planes de compartir, de armar una cena, de vivir esos momentos, al final yo creo que es aún más duro, porque la violencia acaba con todas esas esperanzas, acaba con todos los planes de vida también de quien es víctima, así que ojalá que sea una prioridad. Así es, así que ese será el reto para el año 2020,
tanto para el gobierno que va a salir, sobre todo al gobierno que va a entrar. Seguridad es el gran clamor, como bien dijo mi compañera Sandy Monroy, que todos los guatemaltecos estamos pidiendo, estamos necesitando y que se requiere. Bueno, cambiamos de información. Al 30 de diciembre de este año, la Policía Nacional Civil ha capturado a 22 personas requeridas en extradición hacia los Estados Unidos, la mayoría por hechos de narcotráfico. El 14 de noviembre en la aldea La Reforma en Zacapa fue ubicado y detenido Haroldo Jeremías Lorenzana Cordón. Norteamérica lo buscaba desde el 2008 por hechos de narcotráfico. El extraditable, al observar la presencia de la policía, intentó escapar en caballo hacia una montaña, pero fue alcanzado y capturado. La organización Lorenzana trabajó con Herrera García desde finales de 1990 y hasta por lo menos el año 2003, asistiendo a la organización García Herrera con la recepción, inventario y almacenamiento de cocaína. El 20 de diciembre, las fuerzas de seguridad reportaron la captura de Camerino Rodríguez Escobar, alias Don Came. La justicia estadounidense pidió su aprehensión y extradición por supuestos hechos de transporte, distribución y venta de varias toneladas de cocaína entre los años 2016 al 2019. Pues ahora sí que hasta no ver por qué se me acusa, hay que ver de qué es. El 23 de este mes, en el interior del Aeropuerto Internacional Aurora, se reportó la captura con fines de extradición de Marco Antonio Guerra Galindo, alias Granjero. Un tribunal del Distrito Este de Texas de Estados Unidos pidió la aprehensión de alias Granjero al tener la sospecha que del 2015 al 2019 transportó y distribuyó múltiples toneladas de cocaína. Según la investigación, las sustancias ilícitas fueron elaboradas en laboratorios clandestinos en Colombia. Según la información del Ministerio Público, es por un tema de narcotráfico. ¿Qué nos podría decir? No todas las capturas de este 2019 son de narcotráfico. El 13 de diciembre en el Estor Izabal fue capturado Enrique Mérida Sánchez, de 39 años. Un tribunal de California pidió su aprehensión por 2 hechos de violación en contra de 2 menores, uno de 10 y otro de 14 años, respectivamente. Y el sábado 28 fue capturado en la aldea Los Plátanos Quiché Carlos Tum, de 29. Un tribunal estadounidense pidió su detención por un hecho de asesinato en el país del norte. En el año 2020 se estará discutiendo las solicitudes estadounidenses que estas 21 personas sean entregadas a la justicia norteamericana para que en el país del norte sean juzgados y declarados inocentes o culpables, la mayoría por hechos de narcotráfico. Con imágenes de Cristian García, un reporte de Hugo Morales. ¿Te gusta el tema de los récords, Sandy? Por supuesto. Pero hay récords que no son muy buenos, porque se rompió la barrera de los 100,000 en deportaciones de Estados Unidos hacia Guatemala. Es increíble. Más adelante le tenemos este análisis, los datos le van a impactar especialmente y vamos a hacer un poco el análisis de cómo esta situación ha afectado o no a nuestro país después de la pausa. Ya saben, nosotros somos aquí a la medida. Usted, definitivamente 2019 récord, pero récord en deportaciones. ¿Sabe usted que cerca de 3 millones de personas de origen guatemalteco viven en los Estados Unidos de América? Ahora bien, gran parte de estos connacionales se han ido de manera ilegal, obviamente, en busca, Sandy, del denominado sueño americano. La falta de trabajo, la falta de oportunidades y la carencia a veces de servicios básicos en ciertos sectores y áreas de nuestro país, como la salud, la educación, son algunos de los factores que generan esta migración. Recuerden también que desde el año 2018 hemos vivido en el Triángulo Norte una verdadera crisis humanitaria en cuanto a la migración, en la cual hemos visto la nueva forma de migrar en masa a través de las denominadas caravanas de migrantes, Sandy. Es una cosa impresionante lo que está sucediendo. Por supuesto, y sobre todo porque ves entonces que el hecho de que deporten a alguien significa, 1, a lo mejor esa persona es la que estaba aportando en un hogar. Bien 2, dicho. Las deudas que a lo mejor se sometieron, sí. Porque en un alto porcentaje también esas personas que son deportadas son porque iban
rumbo a los Estados Unidos y sabemos que varias personas hacen el esfuerzo con préstamos y demás para poder migrar y cuando regresan, ¿qué les queda? Únicamente la deuda. En ese punto, Sandy, si me permites añadir, fíjate que a través de ciertas situaciones en cuanto a las investigaciones que se hacen, antes tal vez te cobraban 30,000, 40,000, 50,000, 60,000 quetzales por llegar a Estados Unidos. Ahora esto también ha rebasado la cifra de los 100,000 quetzales y están cobrando hasta 120,000 quetzales. La deuda es enorme, imagínate tú. Y si entonces, además de eso, eres deportado y se te cierra toda esa puerta, nos afecta también en otro tema, en el tema, por ejemplo, de las denominadas remesas. Efectivamente, Eso es y terrible. es que sabemos también que las remesas han marcado precisamente este año, Sí, lo dábamos a conocer. récord. Exactamente, ¿no? Entonces, con esta situación, lo que obtienes es cada vez menos remesas. Eso se traduce en la economía porque obviamente también genera algunas pérdidas, pero sobre todo el hecho de prestarle atención entonces a esos engaños en los cuales varios guatemaltecos pues caen finalmente, porque cada vez te das cuenta, cada año aumenta el monto que te cuesta irte a los Estados Unidos de manera ilegal. Cada vez los famosos coyotes se aprovechan también de estos guatemaltecos y cada vez hay familias que están en pobreza y se hunden aún más en esa pobreza porque obviamente ceden ante esta ilusión que les venden finalmente. Sí, porque si esos 75,000 o 100,000 quetzales los hubieran utilizado no para irse y después ser deportado inmediatamente, sino que tal vez para emprender aquí en Guatemala, bueno, hay otros riesgos, ¿no? Las extorsiones y todo, pero de pronto no necesariamente te va a pasar esa situación. Entonces, sí, la situación termina siendo mucho peor que la que era al inicio. Ahora la deuda es más grande y ni siquiera llegaste a Estados Unidos. Pero datos son bien importantes y quiero, por favor, que tú nos apoyes con algo que yo creo que a usted en casa lo va a sorprender. Por supuesto, las políticas de Estados Unidos. Así es. Hablemos de eso. Me parece bien. Porque como parte el gobierno republicano del presidente Donald Trump tanto tomó como estandarte el tema de la campaña de frenar la migración ilegal proveniente de México y por supuesto de Centroamérica. Si bien es cierto, no logró la construcción del famoso muro, el muro físico, la implementación de políticas de cero tolerancia ha significado un mayor número de deportados. Entonces, finalmente sí logró parte de su objetivo. Tuvo éxito. El 2019 ha sido un año histórico en cifras debido a que se ha tenido la mayor cantidad de deportados desde los Estados Unidos hacia Guatemala. Los expertos prevén que para el 2020 esta situación se puede mantener. Es una situación que podría impactar en la economía del país ante la posibilidad de una reducción de las remesas familiares y obviamente también las oportunidades de las familias. Tienes toda la razón, Sandy. Si quieres que lo pongamos en contexto así para que sepan nuestros televidentes cuántos van hasta el momento, porque todavía mañana es último día del año y pueden venir otros aviones o buses, van 103,000 ciudadanos guatemaltecos que han sido deportados de Estados Unidos. Y aquí no estamos contando otra cifra que en este momento pues sería muy difícil de dar, de cuántos ciudadanos centroamericanos y específicamente guatemaltecos están en esa frontera entre México y Estados Unidos prácticamente varados. Esperando la deportación, porque eso es lo seguro. La política de cero tolerancia, obviamente, del presidente Donald Trump nos queda clara. Así que el mensaje que tú diste, yo creo que debe de volver a darse y tiene que ser contundente. Usted no deje que le engañe nadie, ni sus familiares, ni por una cuestión aspiracional, y menos los denominados coyotes que solo se aprovechan de ustedes, su necesidad, de su dinero, con la trata de personas, porque hoy por hoy entrar a Estados Unidos está, yo te diría que prácticamente imposible. Siempre hay alguien por ahí, ¿no?, que logra evadir todos esos controles, pero ahora serán los menos. Definitivamente. Y aquí hablamos de las personas que son deportadas. Sí. Lastimosamente no hay estadísticas de las personas que mueren en el intento. Wow, es cierto, Sandy. ¿Cómo le regresas a esa persona la familia? Es decir, esas ilusiones, esa esperanza se acaba por el riesgo que corren cuando cruzan de manera ilegal hacia los Estados Unidos, ya sea por el desierto, ya sea por las diferentes rutas. Sin duda el peligro está incluido en ese monto que se da al momento de buscar el famoso sueño americano. Sueño americano que se ha convertido en una verdadera pesadilla. Entonces, tiene usted ahí para ir terminando este tema lo siguiente: año récord, histórico, ¿verdad? Histórico en la cifra de deportados, histórico también en la cifra de remesas. ¿Qué es lo que va a prevalecer? Pues bueno, ahí ya lo tiene usted. La política estadounidense está dura, está fuerte. Así que mejor busquemos
quedarnos en Guatemala y ojalá se puedan crear aquí las plazas y las formas de que podamos desarrollarnos como personas. Vamos a otra. Hablemos de otro tema. El Ministerio de Educación aprobó el calendario escolar para establecer así en el 2020. Serán 200 días de clase para el sistema de educación pública. El ciclo escolar 2019 cerró con 193 días de clases. Ahora el Ministerio de Educación se ha propuesto 7 días más, es decir, 200 días de clases para el próximo año, según el calendario de actividades aprobado por la cartera. Quisiera comentarles que también hemos aprobado el calendario escolar para el año 2020. Un calendario escolar que incluye 200 días de clases y que, como ustedes se podrán haber dado cuenta, en estos años de nuestra gestión hemos ido aumentando paulatinamente la cantidad de días efectivos. Pero como de todos es sabido que el tiempo por sí solo no resuelve la situación, también hemos trabajado fuertemente en la mejora del currículum, en la mejora de la formación de los profesores, en la publicación de textos más contextualizados, porque todo esto va a apostarle a la calidad de la educación que se ofrecen. El ministro de Educación, Óscar Hugo López, comentó sobre la actualización del currículum escolar para nivel preprimaria y primaria, luego de 10 años sin revisión y evaluación. En primer lugar, hicimos una revisión y actualización del currículum nacional base de preprimaria. Hubo una mesa de trabajo a nivel nacional con profesoras especializadas en educación primaria y con profesionales asesores que permitió que pudiésemos llegar a acuerdos y análisis exhaustivos acerca de lo que se debe de trabajar en el aula de preprimaria. De esa cuenta hemos publicado ya el acuerdo ministerial que da vida a un currículum de educación preprimaria actualizado. Igual procedimiento seguimos con educación primaria. El currículum nacional base, después de 10 años de su implementación, tampoco había sufrido algún ajuste en educación primaria. En otro tema, el ministro de Educación señaló que finalizó el proceso para la integración de 21,000 profesores que pasarán a reglón 011 durante los primeros días de enero. Buenas noticias definitivamente para las familias afectadas por los derrumbes en Ciudad Peronia, ya que van a recibir 35,000 quetzales de subsidio por medio del Fondo para la Vivienda. ¿Usted quiere conocer más información? Véala, por favor, en este instante. Esto es algo importante porque usted recordará que estas familias tenían ninguna esperanza. Vea, por favor, la información. La cartera de comunicaciones por medio de FOPAVI destinó 3 millones de quetzales para el pago de subsidio de las familias que perdieron sus viviendas en las colonias Regalito de Dios y Nueva Esperanza de Ciudad Peronia. El día de hoy se está haciendo un movimiento presupuestario también financiero para poder pagar el subsidio para los afectados de Peronia. Es un subsidio a través de FOPAVI para la adquisición de su lote. Lamentablemente pues no pudimos subsidiar al 100% el tema de la vivienda y el monto que se había planteado originalmente de subsidiar con 250,000 quetzales a cada familia para la adquisición de su vivienda, derivado que no fue aprobado el estado de emergencia por el Congreso de la República y no se pudieron utilizar fondos del Ministerio de Finanzas que tenían asignados para casos de estado de emergencia. Ya está determinado el monto y ya está el proceso de pago. Ya es un hecho. 35,000 quetzales por lote. Y ya vamos a entender que es alrededor de 3 millones de quetzales en total la subsidio. Y es que recordarán que el Congreso de la República tuvo en 2 ocasiones la oportunidad para aprobar o ratificar un estado de calamidad para estas áreas y que las familias pudieran recibir un subsidio de aproximadamente 250,000 quetzales equivalentes a una vivienda. Sin embargo, en estas 2 ocasiones quedó pendiente de aprobación en tercera lectura, por lo que no pudo ser efectivo este pago por parte del Ministerio de Comunicaciones. Los 35,000 quetzales a entregar por medio de FOPAVI serán por lote afectado por el derrumbe registrado a finales del mes de octubre pasado. Ha llegado el momento de hacer una pausa. Volvemos enseguida. La
La Comisión Permanente del Congreso de la República se reunirá la primera semana de enero para analizar la ampliación de 20 millones de quetzales destinados para el pago de salario de los trabajadores de la Procuraduría de los Derechos Humanos. El secretario de la Comisión Permanente del Congreso de la República, Estuardo Galdames, confirmó una reunión para la próxima semana, donde se analizará la situación del pago de salarios para trabajadores de la Procuraduría de los Derechos Humanos. Nosotros, atendiendo la necesidad del salario de esas personas, nos vamos a reunir, vamos a convocar en la primera semana de enero para conocer la problemática de la Procuraduría de los Derechos Humanos y solucionarla. Lo vamos a hacer por los trabajadores, lo vamos a hacer por los sueldos y los aguinaldos, que eso es algo sagrado para todos nosotros los guatemaltecos, que devengamos un sueldo con nuestro trabajo y por necesidad de trabajar. Así es que, señor Procurador, usted como Procurador de los Derechos Humanos incurrió en malversación de fondos, como así también Procurador de los Derechos Humanos no pensó en el derecho humano en cuanto a lo que es trabajo de todos sus trabajadores, en estar malversando recursos que no le correspondían. Entonces el Procurador, antes de irse a la CC o antes de irse a la Corte Suprema de Justicia, deberá haber agotado la vía administrativa e irse a la Comisión de los Derechos Humanos del Congreso, solicitar que se convocara a la comisión, obtener los votos, a comisión permanente, obtener los votos y luego pues pasarlo al Pleno para que se le autorice su ampliación presupuestaria. Así es que, señores trabajadores de la Procuraduría de los Derechos Humanos, yo especialmente lamento mucho si fuese así su aguinaldo o su sueldo, es culpa del representante de la Procuraduría de los Derechos Humanos, en este caso el procurador, que se llama Jordán Rodas, porque él se gastó un dinero que no le correspondía. Incurrió en malversación de fondos, incluso porque tomó en cuenta o consideró dentro de su presupuesto un préstamo o una donación de Suecia que no fue nunca existente, que fue algo que a él lo ilusionaron, le prometieron, pero no se llevó a cabo. Entonces él pues malversó su presupuesto y producto por eso se quedó sin supuestamente lo que él dice, los sueldos y los aguinaldos de las personas de la Procuraduría de los Derechos Humanos. La solicitud de ampliación de 20 millones de quetzales para el pago de salarios debe realizarse por medio de la Comisión de Derechos Humanos del Legislativo, para luego ser aprobado por el Pleno. El congresista Estuardo Galdames no descartó una posible sesión para el 6 de enero. Este año 2019 cerrará con una cifra récord en el envío de remesas. Usted sabe que dichos recursos se han convertido en un importante motor para la economía guatemalteca. Vea por favor la información. Detrás de un dólar que ha sido enviado por cada connacional que radica principalmente en los Estados Unidos, hay una historia de lucha. Prueba de ello es que dichos recursos están a muy poco de cerrar 2019 con una nueva cifra histórica. El Banco de Guatemala proyecta que cierren este año con 10.500 millones de dólares, equivalente a 80.850 millones de quetzales. Al momento estimamos que el 2019 va a cerrar con un crecimiento de 13%. Esto significa alrededor de 10.500 millones de dólares. Esto superaría más o menos en 1.200 millones de dólares el ingreso del año pasado. Ahora, para el próximo año tenemos una estimación entre 9 y 13, un valor central de 11%. Estimamos una pequeña desaceleración, pero van a continuar con dinamismo y esto va a significar 11.600 millones de dólares, es decir, que serían unos 1.100 millones más que el año. ¿Seguirá siendo la única economía que crece, el único rubro que crece? Bueno, es un dinamismo importante y sí, digamos, para Guatemala significa alrededor del 12% del Producto Interno Bruto. Si bien es mucho menor, en el caso de Honduras y El Salvador, que tienen 22, 21%. En otras noticias, la Unidad Nacional de Evaluación y Desempeño del Consejo de la Carrera Judicial finalizó de notificar a los 335 aspirantes a magistrados sobre la puntuación que obtuvieron en la fase de entrevista. Recordemos que varios se postulan para cargos de la Corte Suprema de Justicia y por supuesto también para salas de apelaciones. De esta manera, pues avanza el proceso de selección y a continuación les damos el resultado de estas notificaciones.
El jueves 26 de diciembre, la Unidad Nacional de Evaluación y Desempeño concluyó de entrevistar al último grupo de 25 profesionales del derecho, quienes buscan obtener una magistratura en el actual proceso de comisiones de postulación para salas de apelaciones y Corte Suprema de Justicia. Este domingo 29 de diciembre se finalizó de notificar de forma electrónica a los 335 aspirantes sobre la puntuación obtenida. Ahora se abre un periodo de 8 días hábiles para que los candidatos a magistrados presenten sus impugnaciones al estar inconformes con el punteo otorgado por la unidad de evaluación. Dicha unidad ya recibió cerca de 10 recursos legales de impugnación llamados reconsideración. De esta manera, lo primero que queremos hacer es agradecerle por su sintonía durante este año 2019. Mira, Sandy, la producción nos está poniendo esta bonita música. Gracias a Dios, gracias a usted, gracias a todo el equipo acá desde la dirección de TN23, a nuestros productores, a Paola Ponce, a todos los chicos que están acá también en el control, que usted no los conoce, nuestros camarógrafos también, y sobre todo a usted, muy, pero muy feliz año 2020. Gracias por su sintonía, por su preferencia, por ese acompañamiento durante este 2019 y esperamos que el próximo año podamos tener su fiel sintonía para acompañarnos con estos análisis. A las 9 de la noche lo esperamos entonces en el 2020. Que la pase de lo mejor, que la paz, la armonía reine en sus hogares y que disfruten de estas fiestas. ¡Feliz año! ¡Feliz año! Nos miramos el 1 de enero. Gracias.